Capítulo 31. Abriéndose paso entre la gente, Gonny se puso ante la fotografía de su madre. Siguiendo las indicaciones del profesor Jun, encendió una varilla de incienso. Llenó una copa de licor e hizo una reverencia. Sus movimientos fueron demasiado rápidos. Se levantó de golpe sin realizar la segunda reverencia y en su lugar hizo un ligero ademán con la cabeza. El profesor Jun le dio un pequeño empujón en la espalda para que la hiciera, pero Gonny rechazó el contacto y desapareció. A petición del profesor Jun, me quedé a comer. La comida era parecida a la que preparaba mamá en las festividades tradicionales. Sopa caliente, frituras, pasteles de arroz y frutas. Debía de tener hambre, porque comí con ganas. A veces la gente no se da cuenta del tono de su voz cuando habla de otras personas. Piensa que lo está haciendo en voz baja, pero siempre hay alguien que oye. Aquí y allá no hicieron más que hablar de Gonny mientras yo comía. Decían que se presentó el segundo día del velatorio porque en realidad no quería venir, que había preparado una buena apenas salir del orfanato, que otro chico había hecho el papel del hijo ante la difunta y muchas otras cosas más. Yo permanecí sentado en un rincón y de espaldas a todos. No sé por qué, pero pensé que era lo mejor. Cuando se hizo de noche y se fue la mayoría de la gente, Gonny apareció de nuevo. Me clavó los ojos como señalándome y vino a sentarse a mi mesa sin quitarme la vista. Comió en silencio 2 porciones de sopa de ternera picante con arroz y, secándose el sudor de la cara, me dijo: ¿Eres tú el cabrón que se hizo pasar por mí? No hizo falta contestarle, pues siguió hablando sin esperar mi respuesta. Te esperan tiempos difíciles, aunque también puede que sea divertido. Lanzó una risita y se levantó de la mesa. Al día siguiente supe qué me había querido decir. Capítulo 32. Siempre había 2 chicos andando detrás de Gonny. Uno flacucho que hacía las veces de secretario y transmitía sus palabras, y otro grandote que hacía de guardaespaldas. Sin embargo, los 3 no parecían muy amigos, más bien daban la impresión de andar juntos por una especie de relación contractual o un objetivo en común que los unía. En todo caso, el molestarme se convirtió en el nuevo pasatiempo de Gonny. Como si fuera una de esas cajas sorpresa de las que al abrirse salta un muñeco, aparecía cuando menos lo esperaba. Se emboscaba en el kiosco del colegio para lanzarme un golpe o se paraba al final del pasillo para ponerme el pie y hacerme tropezar. Cada vez que tenía éxito con esas traquiñuelas, se reía a grandes carcajadas como si celebrara un gran triunfo, y era imitado por los 2 que lo escoltaban, que hacían eco de sus risas. Yo no le respondía de ningún modo. Fue creciendo en todos el miedo a Gonny y la lástima hacia mí, pero nadie le dijo a la profesora lo que pasaba, en parte porque sabían que les acarrearía consecuencias molestas, pero también porque yo no daba muestra de necesitar ayuda. La actitud de la mayoría consistía en asistir como espectadores al número que se montaban los 2 tipos raros de la clase. Sabía de sobra cuál era la reacción que Gonny esperaba de mí. Ya había conocido chicos de ese tipo en primaria y secundaria. Lo que buscaban era ver cómo se les desfiguraba la cara de la angustia a quienes hostigaban, y que luego les rogaran llorando que los dejaran tranquilos. En general, usaban la fuerza para conseguir lo que querían. Sin embargo, yo sabía que, si lo que ansiaba Gonny era ver el más mínimo cambio de expresión en mi cara, jamás lo lograría. De hecho, cuanto más lo intentara, más crecería su frustración. Pasado un tiempo, pareció darse cuenta de que el blanco de sus maldades no era como los demás. Siguió molestándome, pero ya no se lo veía tan seguro. ¿Se habrá achicado? Hasta parece nervioso, cuchicheaban los chicos por lo bajo. Cuanto más indiferente me mostraba y cuanto más tiempo pasaba sin pedir ayuda a nadie, más carecía la atención en el ambiente. Gonny debió de cansarse porque un tiempo después, en lugar de hacerme tropezar todos los días o darme golpes a la cabeza, me retó oficialmente a un duelo. Apenas se marchó la profesora del aula al acabar las clases, su compinche flacucho fue corriendo a la pizarra y empezó a escribir con letras torcidas: mañana después de la comida delante de la incineradora. Estás advertido, así que elige. No aparezcas si no quieres que te muela a golpes. Sabré que te has cagado y no te volveré a molestar. Pero si se te pasa por la cabeza venir, es mejor que te prepares, dijo Gonny alzando la voz y con tono amenazador. Me colgué la mochila y me levanté del pupitre sin responderle. Gonny me tiró un libro a la nuca. ¿Me has oído, idiota? Si no quieres que te mate a golpes, ni te asomes. Gonny se había puesto rojo de furia y jadeaba. No pienso evitarte. Voy a ir por donde voy siempre. Si no estás, no pasará nada. Pero si estás, nos encontraremos y ya está. Le respondí sin alzar la voz y me fui del aula tranquilamente, dando la espalda a los insultos que me lanzaba. Todo lo que pensé fue que Gonny se estaba fastidiando a sí mismo con sus tonterías. Capítulo 33. El colegio entero supo de nuestro duelo. Todos estaban alborotados desde por la mañana y no hacían más que hablar de lo que iba a suceder después de comer. «Ah, no pasa el tiempo», exclamaba alguno, y otro replicaba:
¿Te parece que Junye va a ir? También estaban quienes hacían apuestas acerca del ganador. Yo asistía a todas las clases como de costumbre. Para mí el tiempo no transcurría ni más rápido ni más lento, sino como siempre. Al término de la cuarta hora, sonó la campana que anunciaba la hora de la comida. Nadie se sentó a mi lado en el comedor. Hasta ahí todo era igual que siempre. Cuando me levanté de la mesa después de comer, vi a varios que se levantaron también. Al empezar a moverme, se sumaron muchos más. Salí del comedor. El camino más corto para ir a las aulas era pasando por la incineradora. Me puse a andar hacia allí con pasos lentos. Gonny estaba solo, sin sus compinches. Le pegaba a la pila de leña con el pie, pero dejó de hacerlo en cuanto sintió que me aproximaba. Todavía nos encontrábamos lejos, pero pude ver cómo cerraba sus puños. A medida que se fue cortando la distancia entre ambos, los chicos que me seguían se dispersaron. Gonny tenía una cara difícil de descifrar. Para estar enfadado, se mordía demasiado fuerte el labio, y para estar triste tenía los ojos muy abiertos. No sabía cómo leer su expresión. «Se ha cagado encima, no sabe qué hacer el Isu ese», gritó alguien. Ahora solo nos separaban unos cuantos pasos de distancia. Yo continué andando a la misma velocidad. Lo único que quería era llegar cuanto antes al aula para echarme una siesta corta con la cabeza sobre los brazos, ya que siempre me entraba sueño después de comer. Casi sin darme cuenta, pasé de largo a Gonny, como si fuera parte del paisaje. Oí unos gritos y algo me dio en la nuca. Quizá no había apuntado bien, pues solo me rozó, sin que llegara a dolerme. Sin embargo, antes de que me diera la vuelta, recibí una patada que me hizo caer de bruces. «Te dije que no aparecieras, idiota. Te lo has buscado tú solo», dijo haciendo coincidir las pausas con las patadas. Sus golpes se fueron haciendo cada vez más fuertes. Dejé escapar algunos quejidos y se me acumuló la sangre en la boca mientras seguía tumbado en el suelo, pero no podía darle lo que él quería. «¿Qué clase de bicho eres, cabrón de mierda?», gritaba Gonny con la cara crispada, como si fuera a echarse a llorar. Los chicos que contemplaban el espectáculo comenzaron a inquietarse. «Le puede pasar algo, que alguien avise a la profesora». Cuando Gonny oyó estas voces que se destacaban entre la bulla generalizada, se dio la vuelta y paseando la mirada por los presentes gritó: «¿Quién ha sido? Sal al frente en lugar de murmurar a mis espaldas, malditos bastardos». Entonces comenzó a agarrar cuanto objeto había en el suelo para tirárselo a los mirones. Volaron por el aire latas vacías, trozos de madera y botellas. Los chicos se asustaron y salieron corriendo y gritando. Era una escena que yo conocía bien. Cuando sucedió lo de mamá y la abuela, la gente se comportó de un modo parecido. No podía dejar que pasara lo mismo. Escupí la sangre que me llenaba la boca y dije: «No sigas, no puedo darte lo que quieres». «¿Qué?», gritó Gonny bufando. «Para darte lo que quieres, tendría que actuar y eso me cuesta mucho trabajo. De hecho, no puedo, me es imposible. Así que no sigas. Todos parecen tenerte miedo, pero en el fondo se ríen de ti». Gonny miró a su alrededor. Se hizo el silencio. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La espalda de Gonny se arqueó como la de un gato enfurecido y gritó: «¡Mierda! ¡Váyanse todos al diablo!». Comenzó entonces a lanzar una sarta de insultos y maldiciones sin parar, exhibiendo una rabia imposible de describir. Capítulo 34. El verdadero nombre de Gonny era Jun Isu, como lo había presentado la profesora el primer día. Se lo había puesto su madre, pero no se acordaba de que nadie lo hubiera llamado así alguna vez. Además, no le gustaba porque lo hacía parecer débil. De todos los nombres que había tenido, Gonny era su preferido. Se encuentra en un lugar desconocido y rodeado de gente que habla en un idioma extraño. Es tan pequeño que no tiene la menor idea de qué hace allí. Solo oye mucho alboroto y griterío. Ese es su primer recuerdo. Dice que vivió con un matrimonio de ancianos chinos en una vivienda minúscula de Daerim-dong. Lo llamaban Seyang. Durante varios años no lo dejaron salir a la calle y seguramente por esta razón fue imposible dar con su paradero en los primeros tiempos. Los ancianos desaparecieron cuando se presentaron los inspectores de inmigración en busca de ilegales en la zona, y Gonny pasó de una familia a otra hasta que acabó en un orfanato. Todos creían que era el nieto de esos ancianos. Como no había registros oficiales de que se hubiera vuelto a su país, no se abrió una investigación ni buscaron a sus verdaderos padres. Después de pasar un tiempo en aquel orfanato, fue adoptado por un matrimonio sin hijos. Allí lo llamaron Donggu. Sin embargo, no lo tenían en las mejores condiciones, y, cuando la mujer dio a luz a su propio hijo 2 años después, solicitaron la anulación de la adopción. Gonny volvió al orfanato, pero tuvo que ser internado varias veces en un reformatorio por sus fechorías. El nombre de Gonny se lo había puesto él mismo cuando estaba en el centro de la esperanza. ¿Qué significa? ¿Se puede escribir en caracteres chinos? No, yo no me complico la vida, simplemente se me ocurrió, me dijo esbozando una sonrisa irónica. Así era Gonny.
Yo también estaba de acuerdo en que Goni iba mucho mejor con él que Sejang, Donggu o Isu. Por el episodio de la incineradora lo expulsaron durante una semana. ¿Quién sabe lo que podría haber ocurrido si ese día alguien no hubiera avisado a tiempo a la profesora? Citaron al profesor Jun a la escuela y tuvo que sentarse cara a cara con el Dr. Shim, mi tutor oficial. Este se mostró bastante indignado, pero no alzó la voz y dijo que lamentaba haberle dado su permiso para ponerse en contacto conmigo. Con la cabeza hundida en los hombros, el profesor Jun escuchó en silencio a la profesora, quien le explicó que tendría que cambiar a Goni de escuela si no mejoraba su comportamiento después de la expulsión. Unos días después, Goni y yo nos sentamos frente a frente en una pizzería. Sus ojos ya no hervían de furia, seguramente porque estaba con su padre. Según supe después, el profesor Jun lo había azotado por primera vez. Como era un caballero, tiró contra la pared el vaso que tenía en la mano cuando se enteró de lo sucedido, y lo golpeó con una vara en las pantorrillas. Sin embargo, consideró aquello como una mancha en la imagen de intelectual que se había forjado a lo largo de toda su vida, y eso dificultó aún más la relación ya de por sí incómoda entre padre e hijo. Debía de ser duro ser castigado por un padre al que no se ha visto durante más de 10 años, y para colmo, antes de llegar a intimar o conocerse bien. El Dr. Shim decía que el profesor Jun era un hombre demasiado adusto. La máxima que guiaba su vida era no causar prejuicio al prójimo y no podía soportar que alguien de un progenie se dedicara a violar sistemáticamente ese principio. Su enojo porque el hijo que tanto había esperado se comportara de esa manera era mucho más grande que la compasión que le despertaba. En consecuencia, eligió el camino de azotar a Goni y pedir perdón a todo el mundo. Se disculpó con los profesores, con los compañeros de su hijo y también conmigo. Hacer que nos sentáramos en una pizzería y pedir el plato más caro fue también una forma de pedir perdón. El profesor puso sus manos en las rodillas y repitió varias veces las mismas frases en voz alta para que las oyera Goni. Su voz temblaba y no me miraba a los ojos. Te ofrezco mis sinceras disculpas por lo que tuviste que sufrir. Es mi culpa. Yo tomé la pajilla y sorbí con lentitud mi Coca-Cola. Parecía que la disculpa no fuera a acabar nunca, y a medida que el profesor hablaba, la expresión de Goni se fue endureciendo. Me hacía ruido la panza y la pizza en el centro de la mesa se estaba enfriando. No siga, por favor. No he venido para oír sus disculpas. En todo caso, quien las tiene que pedir es su hijo, así que le agradecería que nos dejara solos. El profesor se había sorprendido, porque abrió mucho los ojos. Goni también levantó las cejas. ¿Estarás bien? Sí. Si llega a pasar algo, lo llamaré. Goni resopló por la nariz. El profesor tosió unas cuantas veces, pero luego se puso en pie con torpeza. Jung-ye, seguro que él lo lamenta también. Tiene boca para decírmelo, señor. Está bien. Come la pizza. Llámame si ocurre algo. Lo haré. Antes de marcharse, apoyó su mano con pesadez sobre el hombro de Goni. Este no hizo ningún gesto de rechazo, pero apenas se marchó su padre, se limpió el hombro con la mano. Capítulo 35. La Coca-Cola burbujeaba como si hirviera, pues Goni no dejaba de soplar por la pajilla. Tenía los ojos vueltos hacia el cristal del escaparate, pero, salvo algunos automóviles que pasaban de vez en cuando, no había nada para ver afuera. Había un pimentero de acero plateado en la mesa. Sus curvas perfectas reflejaban el entorno como un lente de gran angular. Me miré en él la cara llena de costras y moretones. Parecía un boxeador que había perdido una pelea. Goni también me observaba a través del reflejo. Nuestras miradas se encontraron en la superficie del pimentero. «Estás muy guapo», comentó Goni con sorna. «Todo gracias a ti. ¿Crees que voy a pedirte disculpas? Eso me tiene sin cuidado». «Entonces, ¿por qué le has pedido que nos deje solos?» «Porque tu padre habla demasiado y quería un poco de silencio». Goni volvió a resoplar con la nariz, como escondiendo la risa. «Así que tu padre te pegó». Le dije lo primero que se me vino a la cabeza. No debió de ser un comienzo adecuado porque se le dilataron las pupilas. «¿Quién te dijo eso?» «Él mismo». «Cállate, yo no tengo padre». «No porque digas eso tu padre deja de ser tu padre». «¿Quieres morir? Cierra la puñetera boca». Goni tomó el pimentero. Lo aferró con tanta fuerza que las uñas se le pusieron blancas. «¿Qué? ¿Vas a armar escándalo aquí también?» «¿Y por qué no?» «Haz lo que quieras. Te lo pregunto para tomar mis propias precauciones». Como si hubiera desistido, acercó el vaso de Coca-Cola y otra vez se puso a hacer burbujas. Lo imité. Goni se metió un pedazo de pizza en la boca. Lo masticó unas cuantas veces y lo tragó, lanzando una exclamación de satisfacción. Yo hice exactamente lo mismo. «Chiflado estúpido», murmuró al percatarse de que lo imitaba. «Chiflado estúpido», dije también. Goni hizo un par de gestos con la boca y yo hice lo mismo. Entonces probó en hacer muecas raras y se puso a mascullar cosas como pizza, caca, inodoro y muérete de una vez.
Como un loro o un payaso, yo repetí exactamente sus palabras y sus gestos, incluso el ritmo de su respiración. El extraño juego del espejo siguió un rato, pero Gonny empezó a cansarse. Dejó de reírse y tardaba en encontrar expresiones y gestos difíciles. Yo copiaba hasta los ruidos que hacía con la boca o cuando fruncía ligeramente las cejas sin querer. Parecía que mi maniática imitación le impedía imaginar nuevos gestos y palabras. «Basta ya», dijo por fin Gonny. «Basta ya», repetí sin hacer caso. «Basta, idiota. Basta, idiota. ¿Te parece divertido, cabrón? ¿Te parece divertido, cabrón?» Gonny se calló y se puso a dar golpecitos en la mesa. Cuando lo imité, dejó de hacerlo al instante. Silencio total. Se quedó mirándome de soslayo sin decir nada. 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Corrigió su postura y yo hice lo mismo. Si yo tiro abajo la mesa y rompo todos los platos, ¿podrás hacer lo mismo? Si yo tiro abajo la mesa y rompo todos los platos, ¿podrás hacer lo mismo? Si mato a todos los que están aquí con los platos rotos, ¿harías lo mismo? Si mato a todos los que están aquí con los platos rotos, ¿harías lo mismo? Bien, bien. Entiéndelo bien, esto lo has empezado tú. Entiéndelo bien, esto lo has empezado tú. Si te detienes aquí, no vales una mierda, ¿me entiendes? Si te detienes aquí, no vales. Antes de que yo pudiera terminar la frase, Gonny barrió con el brazo la Coca-Cola, alzó la mesa y la golpeó contra el suelo y se puso a soltarle insultos a la gente. ¿Qué miran, locos de mierda? ¿Les parece sabroso esto? Métanselo por el culo. Gonny tiró por los aires la pizza y los botellines de salsa. La pizza cayó a los pies de una señora y la salsa salpicó la cabeza de un niño. ¿Por qué no haces lo mismo, pedazo de estúpido?, gritó mirándome furioso. Tú empezaste esto, ¿por qué no me copias ahora? Vino corriendo un empleado y trató de disuadirlo, pero Gonny no se aplacó en lo más mínimo. Hasta alzó el brazo como si fuera a pegarle. Algunos clientes sacaron sus móviles para tomarle fotos y otro empleado tomó el teléfono para hacer una llamada. «¡Cópiame, idiota!», volvió a gritar Gonny, pero yo ya estaba abriendo la puerta del local para marcharme. Como había quedado, llamé al profesor Jun. Llegó de inmediato, antes incluso de atender el móvil. Al parecer, se había quedado cerca por temor a que ocurriera algo. Mientras yo miraba el estropicio a través del vidrio, el profesor abrió la puerta y entró en el local. Vi cómo le temblaba la espalda, cómo abofeteaba a Gonny no una, sino 2, 3 veces, y le sacudía la cabeza de arriba abajo con sus manazas. Solo vi eso y me alejé del lugar. No era un espectáculo que me divirtiese. Estaba hambriento, pues casi no había probado la pizza. Comí un cuenco de fideos udon en una casa de comida rápida cerca del metro, y me fui a ver a mamá. Dormí en silencio, como siempre. El catéter se había salido de la bolsa de orina y colgaba debajo de la cama, dejando escapar el líquido amarillo. Llamé a una enfermera y la puse al tanto de lo que ocurría. El rostro de mamá estaba grasiento. Si pudiera verse al espejo, se habría sorprendido. Mojé un algodón con tónico y se lo pasé por la cara. Luego le puse una loción dándole golpecitos suaves con los dedos. Salí del sanatorio y caminé hasta la librería. Era una noche muy silenciosa. Saqué un libro de la estantería de la tienda. Hablaba de las cosas que le pasaban a un muchacho desde el momento que dejaba la escuela hasta que llegaba a su casa. Decía que quería ser un guardián que protege a los niños escondidos en un campo de centeno. El libro terminaba con el protagonista viendo cómo su hermana Phoebe giraba sobre un carrusel arropada con un abrigo verde. Ya lo había leído varias veces. Me gustaba ese final abrupto. La cara de Gonny se superponía a las páginas del libro mientras lo leía, la cara que tenía cuando su padre lo agarraba de los pelos, aunque no estaba muy seguro de qué quería decir su expresión. Cuando estaba a punto de dormirme, llamó el profesor Jun. Se interrumpió una y otra vez y llenó esas pausas con silencios y suspiros. Se ocuparía de todos los gastos médicos de mi madre y tomaría medidas para que Gonny no volviera a acercarse a mí.